ahora para entrar en la última conversación de la noche, que tiene que ver con la supuesta, tenemos que decir, los rumores, los trascendidos de una reforma educativa que el gobierno tendría entre manos y que nos llevaría a esa edad dorada que el gobierno todo el tiempo sostiene, que es el siglo XIX, ¿no? Más o menos ahí estaríamos yendo. Voy a saludar a Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, especialista en gestión y conducción del sistema educativo, profesor en la Universidad Nacional de Hurlingham y en la UBA. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y Gerardo Marchesini, docente y exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET. Bienvenido, Gerardo. Hola, gracias. Muy bien, gracias por venir a ambos. ¿Ustedes qué saben de este run que hay sobre la reforma educativa? ¿Se viene, no se viene? ¿Cuáles son los detalles, si es que conocen algunos? Bueno, en principio está bueno lo que decís porque no está tal como un proyecto de ley, sino en todo caso, como se dice, es una filtración. A veces la filtración pues, es una estrategia para tomar temperatura en la sociedad. Sea lo que sea, lo concreto es que aquí hay un proyecto de ley que busca fundamentalmente derogar la 26206, que es la Ley de Educación Nacional que está en vigencia, que es del año 2006, y fundamentalmente me parece que hay que poder decir, porque no alcanza el tiempo que tenemos, pero para tomar algunos puntos, es un deliberado ataque a la educación pública. Y uno más. Yo diría que es un enorme ataque, no es solamente uno más, porque me parece que también hay que decir que no pasó, por ejemplo, por el Consejo Federal de Educación, no se discutió nada allí. Yo soy integrante del Consejo Nacional de la Calidad Educativa y tampoco allí se dijo nada. De hecho, tampoco entró por despacho en diputados. Por lo tanto, está circulando un texto como propuesta de ley. Como síntesis, yo creo que es claramente un ataque enorme, no solamente a la educación pública, sino a una historia centenaria que tiene en la Argentina la educación pública, digamos, ¿no? Y acá me gustaría agregar a tu pregunta que la educación pública no le pertenece a ningún sector en la sociedad, digamos, ¿no? Eso me parece importante decirlo. La educación pública es patrimonio del conjunto de la sociedad argentina y que ganar las elecciones le puede dar legitimidad a un presidente, pero no para destruir la educación pública, porque me juego que muchos de los que votaron a este presidente no lo votaron para que destruya la educación pública. De hecho, último dato, las movilizaciones más importantes en estos 2 años en contra de este gobierno fueron en defensa de la educación pública y de la universidad pública. Totalmente. Gerardo. Sí, agrego un hecho concreto, ¿no? Coincido con lo que dice Gabriel. Ahora, el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, que sí ingresó, en el artículo 30 se carga 4 leyes importantes para la educación pública. Nada menos que el artículo 9 de la Ley Nacional de Educación, que es el que garantiza, donde dice que el Estado garantiza el financiamiento. Se carga el artículo 52 de la 26058, la Ley de Educación Técnico Profesional, que es la que genera el fondo para la mejora de la calidad de la educación técnico profesional. El progresivo del fondo para llegar al 1% en ciencia y tecnología, y se carga el fondo para la defensa. Es decir, esto es concreto. Claro. ¿No? Pero uno dice, bueno, hay trascendidos, en realidad no hay proyectos, no fue a ninguno de los canales habituales, pero sí, y de hecho tiene dictamen, que ahora tendrá que revalidarse porque como fue extraordinario el tratamiento de presupuesto, deberá pasar otra vez por la comisión de presupuesto. Digo, esto es concreto. Claro. Esto es concreto. Son avances concretos. Sí, y no hay política pública sin financiamiento, esto queda claro. Claro. No, lo demás son buenas intenciones o no buenas intenciones, porque lo que leímos de ese borrador o pasquín que hicieron circular, ninguna es buena intención. Pero digo, más allá de eso, si uno acuerda cuestión en política pública, pero no le da financiamiento, no hay forma de hacerlo. Digo, y esto es concreto porque desde ahora se va a tener que tratar en los próximos días. Hoy vimos la agenda de tratamiento extraordinario, y el presupuesto obviamente es prioridad para el Ejecutivo. Y bueno, ahí me parece que viene un debate importantísimo. En el caso de la educación técnico-profesional, el artículo 52 de la ley no es solo un ataque al financiamiento, que es gravísimo, sino que el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica que administra ese fondo, lo administra. No es el dueño. Claro. Los dueños son las provincias. Y acá hay que ver también los senadores y los diputados
y principalmente los senadores de cada una de las provincias, porque uno dice, ¿cómo se viene ejecutando este fondo? Bueno, por supuesto, en la era Milei se viene subejecutando, en el orden no llega al 10% año por año, ya hemos dejado algunos datos, y en esta proyección que ponen ahora, nos llega al 3,5%. El artículo 52 te establece un piso, el fondo es el 2%, no menor al 2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional. Bien. Es decir, vos estás atado al ingreso, a lo que prevés como ingreso corriente. Bueno, lo que ellos prevén es el 3,5% de lo que debiese ser según lo que ellos mandan en el presupuesto. Ahora, ¿por qué derogan entonces el artículo 52? Lo derogan porque es deuda exigible. Es decir, las provincias contra no ejecución pueden pedir como deuda exigible el día de mañana porque en realidad es de las provincias. Digo, no tiene discrecionalidad, el fondo se reparte por una polinómica que fue acordada en su momento por ministro o ministra del Consejo Federal de Educación. Ahí hay un gráfico, la fuente de elaboración CEPA, digo, lo que ha caído la inversión en educación técnico-profesional entre el 2023 2024, lo ejecutado 2025. Digo, esa flecha roja es tremenda. Y lo que proyecta 2026 es si se ejecutase el 100% de lo que ellos dicen que nunca pasa. Es decir, estamos es directamente irrisorio. Les quería preguntar, ¿no? Ustedes, algunas voces periféricas del mundo cercano al gobierno vienen insistiendo un poco con la idea de los vouchers, la idea ya no solo para la universidad, porque al principio era la idea, bueno, de la universidad pública, también algunos empezaron a decir, bueno, para el secundario, entonces que el Estado le pase la plata a las familias y que las familias elijan si esa plata la ponen en comprar útiles para ir a la escuela pública o venir a una escuela privada. Bueno, ¿ustedes ven que, más allá de las provocaciones que puede haber en el campo discursivo, hay en un tufillo algo muy estructural de que cambie, no solo que hagan ajustes y no pongan la guita, sino que además haya una idea de cambiar cómo circula esa plata? Mira, a mí me parece importante lo que decís porque aquello que se vende como más autonomía, venimos de los 90 y la autonomía era para las provincias, a quienes les traspasaron la responsabilidad de administrar las escuelas sin recursos. Lo que se vende como autonomía, en realidad no es otra cosa que desresponsabilización. Y en ese sentido me parece interesante ver incluso una profundización de la ley del 93. Y es que, en este caso, se traslada la responsabilidad indelegable del Estado, que se lo pone en un rol muy subsidiario, a las familias. Y me parece que allí, en todo caso, también hay que decir que cuando se traslada la responsabilidad de educar a las familias, lo que no se dice es que se traslada al mercado, porque en realidad puede acceder a la educación como un bien aquel que tiene plata en el bolsillo, y el que no, bueno, que vea lo que hace. Me parece que también hay que decir, en base a lo que vos comentaste en un momento, en que esta ley o este proyecto de ley atrasa de una manera increíble. Algunos de los voceros que intentan defenderla dicen, bueno, pero hace 20 años de la 26.206. No, no, no. Atrasa respecto de la 1420. Claro. Y voy a hacer un comentario que se lo escuché muy atinadamente a la doctora Adriana Pudirós, digamos, ¿no? La 1420 fue en el marco del gobierno de Roca, Julio Argentino, y fundamentalmente con la idea de Sarmiento. Y fue una ley, una piedra basal, que sirvió para lograr que la Argentina iluminara en la región, logrando que todos accedieran a la escuela primaria. Por ejemplo, ¿no? Educación laica, gratuita y libre y obligatoria. Y me parece que en este caso, por rumores, aparece otro Roca, ¿no? Pero Paolo Roca. Y cuando digo que atrasa, lo que quiero decir es que este Paolo Roca está proponiendo que vuelva a haber religión en las escuelas, para darles un dato de algunas de las cuestiones que allí aparece. Y me parece que hay otro dato también importante para poder agregar, y es esto del homeschooling o la escuela en casa. En tiempos en que estamos atravesados por la vertiginosidad de ahogarnos en las pantallas, los chicos tienen que estar en la escuela, porque claro, es quizás el único ámbito por fuera de las familias donde un pibe puede construir la noción de comunidad. Totalmente. Lo que prima en esta ley, cuando la lees entre líneas, es lo mismo que pasa en otros planos de la vida. Sálvese quien pueda. Entonces, cuando pones al Estado en un lugar subsidiario, lo que no estás diciendo es que cada quien se arregle como pueda. Y pasaron mucho más de 100 años en que el Estado, al ser protagonista, lo que permite, en un país como el nuestro y en muchos otros, es que muchísimos pibes accedan a la educación
porque no lo pueden hacer por cuenta propia o del bolsillo de sus papás. Entonces me parece que eso es interesante para que el televidente no se coma el amague de la libertad, porque esta ley se llama educación, ley de libertad educativa. ¿Saben qué? Se olvidaron o se les cayó la fraternidad y la igualdad, que son principios de la Revolución Francesa. Este gobierno plantea la libertad como una abstracción individual, sálvese quien pueda, y no hay forma de entender en el plano de las políticas públicas en educación la libertad separada de la idea de solidaridad, y mucho más en un país tan desigual como el nuestro. Quería preguntarle a los dos, recién hablábamos de que las marchas universitarias habían sido de las más multitudinarias, ¿no?, y convocantes este último año, y pensaba cómo se puede trasladar eso al modelo de escuela primaria y secundaria, teniendo en cuenta que no tienen la llegada en términos comunicacionales, que sí tienen las universidades, que tienen otras estructuras, que funcionan también en forma territorial, pero al mismo tiempo que eso es una ventaja en términos comunitarios, digo, ¿no? Porque la comunidad educativa de las escuelas primarias y secundarias es mucho más fuerte en términos vinculares que la universidad. Entonces, ¿cómo sería una resistencia a este proyecto, pensando en que la escuela también depende de las provincias, pero también depende de lo comunitario? Digo, es otra forma de hacer política, si uno se compara con lo que fue la marcha universitaria. Tiene que venir de otro lado, ¿no? Mirá, nosotros iniciamos una campaña hace muy poquito con la diputada Julia Estrada y algunos otros diputados, porque hubo un encuentro en la Cámara de junta de firmas, justamente para que los legisladores revean o saquen del presupuesto directamente el artículo 30. Digo, si querés para discutir después, pero que lo saquen. Hoy viralizamos un enlace, la verdad que es impresionante la cantidad de firmas, nosotros lo dejamos acá en la producción. Hay una consistencia importante. La educación técnico-profesional, las escuelas técnicas, las escuelas agrotécnicas, los centros de formación profesional, los institutos técnicos superiores, quienes venimos de ahí, venimos de una lucha en los 90. En los 90 desaparecimos. La Ley Federal de Educación directamente nos borró, la modalidad desapareció. Eso lo estamos pagando todavía hoy. Déjame hacer muy breve historia de una parte, digo, porque esto se repitió varias veces en la historia argentina. En el golpe del 76, una de las primeras medidas de Martínez de Hoz como ministro, en un modelo, bueno, lo dijo el presidente, en un modelo que él admira, desfinanció al CONET. El CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica, que regía la educación técnico-profesional, venía del 59, de Frondizi, el desarrollismo, ese modelo. Fue un modelo importante con un financiamiento ligado a una alícuota de la actividad industrial, 5 por 1000 de la actividad industrial. Bueno, deroga deroga el financiamiento y decreta la muerte, ¿no? La ley federal pudo ser posible sancionar sin resistencia a la educación técnico-profesional porque venía de financiar el año 76. Y el país tuvo que esperar hasta el año 2005 para tener un proyecto de educación técnico-profesional. Claro, el 90 proponía un país de servicio muy similar a este, sin industria. Esos 30 años sin proyecto, o con un proyecto que era no tener educación técnico-profesional, nos llevó a tener 6% en la participación de la educación técnico-profesional en la torta general de títulos y certificados. ¿Cuánto tiene hoy la Argentina? 20 años de esa ley y el fondo de la ETP. Que no se cumplió linealmente los 20 años, esto lo sabemos, habría que entrar en detalles. Pero hoy la educación técnico-profesional es casi el 18%. No hay país industrializado del mundo, ninguno, no importa de qué ideología, historia, sociedad y ideología política, que tenga menos del 30%. La media europea es 30%, Alemania está casi en el 40, 38, China está en el 40. Digo, cuando uno mira modelos, entonces uno dice, bueno, es coherente con una desindustrialización. Argentina está a mitad de camino. Hoy no estamos igual que en los 90. La educación técnico-profesional está fuerte. Hay reserva como para resistir. Y lo digo no solo en la oposición política, sino también en algunos que votan con el oficialismo de este momento, que nos dicen, no, la verdad que no, el de financiamiento principal de toda la educación y la educación técnico-profesional no. La educación técnico-profesional, hoy en la Argentina hay 4.600 instituciones que reciben fondos, deberían recibir fondos de educación técnico-profesional y abarca también la formación profesional, que es súper importante.
la actualización tecnológica, aquel que está desocupado, o los trabajadores que tienen que reconvertir tecnológicamente para ser eficiente. Por eso hay sectores también que apoyan a este gobierno, económicamente lo han dicho abiertamente, que yo creo que tienen que ser aliados en la derogación de este artículo. El artículo 30 de la ley, y insisto sobre esto porque si no, me parece a mí, es que discutimos cosas que nos ponen para discutir y que son gravísimas. Me parece que hoy, porque estos son los próximos 15 días, se va a tratar la ley de presupuesto. Me parece que hay que primero sacar el artículo 30. Digo, así esto no puede pasar, hay que salir a la calle, hay que convocar a todos y todas, a las instituciones, y nosotros ya vivimos esto en el país. Digo, no tenemos que tener memoria ahí. Yo agregaría... Perdón, se nos acabó el programa. Si querés una línea, pero perdón, te pido disculpas, no tenemos más tiempo. No, lo que quiero decir, y me sumo a lo de Gerardo, es, me parece que este programa y este modo de hacerlo público sirve justamente para entender que la educación siempre es un campo de disputa. Y me parece que lo que está en disputa es la educación pública como patrimonio nacional y familiar. Por lo tanto, me parece que hay que salir a disputar y a discutir en los estudios de televisión, en las calles, pero también en las mesas de las familias. Y creo que esta es una oportunidad para ofrecer algo de información que sirva para eso. Totalmente, y les agradecemos mucho que lo hagan, por supuesto, y estamos con ustedes. Así que gracias, Gabriel, gracias, Gerardo. A ustedes.